le negaron un préstamo por su apariencia y terminó comprando el banco. Era una mañana nublada en la ciudad. Entre la multitud caminaba Héctor Luján, un hombre de unos 38 años, de piel morena, barba crecida, cabello desordenado y ropa simple, jeans desgastados, una camiseta sin marca y unos zapatos que habían visto mejores días. Cargaba una mochila de lona vieja y su aspecto no decía nada sobre quién era realmente. Entró al lujoso edificio del Banco Central Urbano, donde el mármol pulido, el aire acondicionado y los trajes caros marcaban territorio. Héctor se acercó al mostrador con la mirada tranquila y dijo: «Buenos días. Quisiera hablar con alguien del área de créditos para solicitar un préstamo comercial». La recepcionista lo miró de arriba abajo con desdén. «¿Tiene cita?» «No, pero tengo los documentos necesarios», respondió sacando una carpeta de su mochila. Ella lo despreció con una mueca. «Espere por allá, no garantizo que lo atiendan». Héctor esperó más de una hora en una silla incómoda. Ejecutivos entraban y salían, ignorándolo por completo. Finalmente, un joven llamado Esteban, asesor financiero de traje ajustado y sonrisa fingida, lo llamó. «Acompáñeme, señor». Entraron a una sala con paredes de vidrio. Héctor colocó sobre la mesa un plan de negocios bien estructurado, un proyecto de viviendas sostenibles con tecnología ecológica. Esteban hojeó los papeles con desgano sin ocultar su desprecio. «Mire, señor Luján, le voy a ser honesto. Nuestro banco no aprueba préstamos de esta magnitud sin garantías sólidas y francamente su perfil no genera confianza», dijo mirando su ropa como si oliera a pobreza. «¿Ha leído el plan completo? ¿Ha revisado los balances? No es necesario. Usted no califica». Héctor salió del banco sin decir una palabra más. El ruido de la ciudad lo abrazó de nuevo. Caminó varias cuadras en silencio, con el rostro impasible, pero por dentro algo se había encendido. No era la primera vez que lo subestimaban por su apariencia, pero sí sería la última. Sacó su celular, marcó un número. «Lucía, ya está todo claro. Cambia el plan. Vamos por todo». Del otro lado, una mujer respondió con entusiasmo: «Sabía que te iban a cerrar la puerta. Ahora vamos a entrar por el techo». Lo que Esteban y el banco no sabían era que Héctor no era un simple improvisado. Había sido cofundador de una startup tecnológica que vendió años atrás por millones. Luego invirtió en bienes raíces, pero con bajo perfil, lejos del ruido mediático. Decidió vestirse así aquel día a propósito para probar algo, cómo lo tratarían sin sus títulos, sin su reloj caro, sin su nombre en la carpeta. La prueba había salido como esperaba. Esa noche, en su departamento minimalista, frente a una pantalla gigante, Héctor analizaba balances, informes financieros del banco y hablaba con su abogada. «Si la adquisición es posible, quiero el 51%. «Es posible», dijo Lucía. «El banco está en aprietos y sus acciones están a la baja. Podemos ir por todo». Durante las siguientes semanas, Héctor, a través de su holding empresarial Luján Capital, comenzó a comprar silenciosamente acciones del banco. Nadie lo relacionaba con el mismo hombre de ropa simple que habían despreciado. Era un inversionista más, oculto entre otros fondos. Paralelamente se reunió con antiguos socios, inversores extranjeros y contactó a ejecutivos descontentos del mismo banco. «Quiero directivos que crean en las personas, no en los trajes», les dijo con firmeza. Un mes después se convocó una junta extraordinaria en el banco. Esteban, como asesor de clientes, ni siquiera sabía por qué. A las 10 de la mañana, la sala principal estaba llena de ejecutivos, inversionistas y abogados. Entró Héctor
ahora con traje oscuro, barba arreglada y postura imponente. Nadie lo reconoció de inmediato hasta que habló. Buenos días, soy Héctor Luján, nuevo accionista mayoritario del Banco Central Urbano. El silencio fue sepulcral. Esteban tragó saliva. El presidente del banco se levantó con expresión atónita. Disculpe, ¿usted es? Sí, el hombre al que hace un mes le negaron un préstamo porque no llevaba corbata. Hoy vengo a cambiar la cultura de este lugar. Horas después, Esteban fue llamado a Recursos Humanos. No era una venganza, sino una consecuencia. Había varios reportes de tratos discriminatorios de su parte. Le dieron su liquidación. En la salida se cruzó con Héctor. El ex asesor bajó la mirada. Señor Luján, no sabía quién era usted. Le pido disculpas. Héctor lo miró tranquilo. Nunca se trata de saber quién soy yo. Se trata de respetar a todos sin importar cómo se vean. Bajo la dirección de Héctor, el banco cambió radicalmente, implementó políticas de inclusión financiera, atención sin discriminación, créditos para emprendedores de bajos recursos y capacitación en empatía para el personal. Los resultados fueron sorprendentes. La imagen del banco se transformó y ganó nuevos clientes que antes se sentían ignorados. Una tarde, Héctor volvió a la misma sucursal, esta vez en ropa informal como antes. La recepcionista lo recibió con una sonrisa. Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarlo? Héctor sonrió. Solo quería ver si las cosas realmente habían cambiado. Y sí, habían cambiado. Esta historia nos recuerda que el valor de una persona no está en su apariencia, sino en lo que lleva dentro: ideas, esfuerzo, dignidad y visión. Juzgar por las apariencias es una forma silenciosa de perder oportunidades, conexiones humanas e incluso grandes aliados. Héctor no solo compró un banco, redefinió lo que significa tener poder y lo usó para construir un mundo más justo. Nunca subestimes a alguien por cómo se ve. Podría ser la persona que cambie tu destino o el mundo.